Canadá bloquea el contrato de misiles. Estados Unidos. Tambalea. El Pentágono estremecido. Estimados televidentes, muy buenas noches. Hoy se ha confirmado una noticia que sacude al mundo entero. Canadá ha rechazado de manera tajante participar en el contrato de misiles de emergencia propuesto por Estados Unidos. Esta decisión no es simplemente una negativa, sino un golpe directo a toda la cadena de suministro de defensa de Washington, sumiendo a la nación estadounidense en una crisis industrial y militar sin precedentes. Esto puede considerarse el mayor daño tanto en lo material como en lo espiritual y en la dignidad de la defensa estadounidense. Una nación que durante décadas se proclamó líder absoluto en el ámbito militar, hoy está siendo desafiada y humillada por su propio vecino del norte, el Pentágono consternado ante el no de Ottawa. Durante meses, el presidente Donald Trump ha ejercido una presión constante, exigiendo a Canadá aumentar su presupuesto de defensa y participar más activamente en los contratos de desarrollo de misiles. Afirmó que solo este paquete de contratos costaría alrededor de $175.000 millones, pero que a cambio traería decenas de miles de empleos para el pueblo estadounidense. Sin embargo, la respuesta desde Ottawa fue totalmente contraria. Canadá declaró que no firmará, no transferirá más recursos minerales y no compartirá su capacidad de refinamiento. Una decisión tajante que cayó como un balde de agua fría sobre el Pentágono en medio de una crisis que no deja de agravarse. Se trata de un nuevo golpe de represalia de Canadá contra Estados Unidos, tras una serie de impuestos aplicados en respuesta. Cabe recordar que, inmediatamente después de que Trump firmara el aumento de aranceles sobre productos como el aluminio, el acero y otros bienes, Mark Carney respondió con una medida dolorosa para Washington. Canadá decidió incrementar impuestos y prohibir la entrada de hasta 284 productos estadounidenses en su territorio. El golpe mortal de Canadá. La industria militar de ES. Al borde del colapso. El hecho de que Canadá haya detenido el contrato de misiles con Estados Unidos es, en palabras de los analistas, como si Mark Carney hubiera desconectado el respirador de Donald Trump. Los suministros se han bloqueado y las cadenas de producción estadounidenses están paralizadas. Las consecuencias se sintieron de inmediato. Toda la industria de defensa de Estados Unidos, profundamente dependiente de las materias primas canadienses, se encuentra al borde de la parálisis total. En Nevada, las minas de cobre que abastecían el cableado de los sistemas de misiles se han visto obligadas a cerrar, con los camiones de transporte detenidos en los patios. En California, la mina de tierras raras de Mountain Pass, una de las pocas que aún quedan en suelo estadounidense, apenas funciona, debido a la falta de refinerías canadienses que procesen el mineral. En Houston, Texas, las plantas energéticas han tenido que detener sus operaciones al quedarse sin carbón metalúrgico procedente de Canadá, lo que ha provocado que miles de trabajadores fueran enviados a casa. En Huntsville, Alabama, la llamada Rocket City de Estados Unidos, los contratistas de defensa han tenido que informar al Pentágono que no podrán cumplir los contratos. Un hecho humillante jamás visto en la historia del país. Lo que Trump había prometido, más empleos, la reactivación de la industria militar, hoy se ha transformado en fábricas silenciosas, trabajadores desempleados y líneas de producción oxidadas. Pérdidas económicas. Estados Unidos pierde decenas de miles de millones de dólares. El mercado estadounidense está en plena turbulencia. El precio del cobre ha aumentado un 28% en tan solo 2 semanas. El precio de las tierras raras se ha disparado un 64%. El carbón metalúrgico utilizado en la defensa ha subido casi un 40%. Wall Street se tambalea. Las acciones del sector de defensa se desploman, evaporando decenas de miles de millones de dólares en valor. Mientras tanto, el mercado de Toronto se dispara, con los títulos de las compañías mineras canadienses alcanzando niveles récord. Se trata de una inversión de papeles espectacular. De ser acusado por Trump como un parásito en materia de defensa, ahora Canadá se ha convertido en el árbitro de la industria militar estadounidense, mientras Washington se ve obligado a luchar por su propia supervivencia.
Trabajadores estadounidenses, de la esperanza a la desesperación. En Pensilvania y Ohio, los mineros que alguna vez celebraron las promesas de Trump sobre una nueva ola de empleos, ahora observan con amargura cómo se cierran las minas. En Detroit, los trabajadores del sector electrónico ven cómo se cancelan los pedidos. En Dallas, los ingenieros de defensa se enfrentan a la paralización total de las líneas de producción. Las ciudades industriales se hunden en la decepción. Los restaurantes locales están vacíos. Las escuelas recortan presupuestos y las familias de los trabajadores caen en la precariedad. Numerosos sindicatos lo han declarado abiertamente. Nos han traicionado, y no ha sido Canadá, sino el propio Washington. La geopolítica se invierte. Estados Unidos pierde el control. Esta crisis no se limita al terreno económico. En el escenario internacional, Estados Unidos sufre una humillación evidente. La OTAN, a la que Trump presionó en repetidas ocasiones para aumentar el gasto en defensa, ahora mira a Washington con escepticismo. Los países europeos buscan acuerdos directos con Canadá para garantizar su suministro. En Asia, Japón, Corea del Sur e incluso la India se apresuran a firmar contratos mineros con Ottawa. Pekín, por su parte, aprovecha la oportunidad para atraer a Canadá hacia su propia cadena de suministro. El mundo jamás había presenciado una pérdida tan grande de influencia para Estados Unidos, y todo ello provocado por una sola negativa de Canadá. No se detuvo allí. Tras la decisión de Trump de aumentar los aranceles, creció el resentimiento de los canadienses hacia los productos estadounidenses. La población de Canadá ha comenzado un boicot masivo a los bienes de EEUU, dejando vacíos de artículos Made in USA los supermercados y grandes tiendas desde Toronto hasta Vancouver. La indignación se desató tras las duras políticas arancelarias de Washington. Y no solo se trató de un boicot. El gobierno canadiense impuso además la prohibición de cientos de productos estadounidenses, desde productos agrícolas, acero y aluminio hasta bienes de consumo. Esta medida no solo sacude la confianza en la mercancía norteamericana, sino que también asesta un golpe doloroso a la ya tambaleante economía de Washington. La imagen de la superpotencia número 1 se erosiona de manera lamentable. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos siempre fue considerado el arsenal del mundo. Pero Ociafor Rostoy se revela una verdad dolorosa. Estados Unidos no puede fabricar misiles si Canadá deja de venderle minerales. Para los trabajadores estadounidenses, esto significa desempleo. Para los líderes en Washington, es una humillación. Y para el mundo, es la prueba de que la hegemonía de Estados Unidos se tambalea desde sus cimientos. Todos los daños mencionados anteriormente dibujan un panorama claro. Estados Unidos se enfrenta a una derrota estratégica y a pérdidas devastadoras para su economía. Distinguidos televidentes, lo que está ocurriendo no es simplemente una crisis temporal. Es una derrota estratégica que demuestra hasta qué punto Washington ha dependido en exceso de cadenas de suministro externas. Canadá, que antes era visto como el hermano menor y dócil dentro de la alianza, hoy se ha convertido en el actor decisivo capaz de paralizar a Estados Unidos con un solo movimiento. Mientras los trabajadores estadounidenses luchan por sobrevivir, las fábricas de defensa se detienen y Wall Street pierde miles de millones de dólares. Canadá consolida tranquilamente su posición como potencia mundial de los minerales. Una realidad dolorosa pero innegable. Estados Unidos está fracasando en su propio terreno, mientras Canadá asciende al podio del poder como el verdadero vencedor.